China posee la segunda mayor armada del planeta. Si la US Navy perdiera sus bases y sus portaaviones en una especie de Pearl Harbor moderno, China tendría las manos libres y el poder militar necesario para desplegar una red de bases mundial y enviar a sus enormes flotas hasta Europa, África u Oceanía. Los países pequeños y cercanos a China, como Japón, Corea del Sur o Australia, tendrían que elegir entre subyugarse o sucumbir ante el poder chino. Ese día, China podría redefinir el orden mundial, cambiar y controlar los grandes organismos internacionales y, en definitiva, construir una nueva hegemonía. Atenas contra Esparta, Cartago contra Roma, la Unión Soviética contra la OTAN, Alemania contra los aliados. Las luchas entre las potencias continentales, terrestres y las potencias marítimas lleva sucediendo desde el inicio de los tiempos prácticamente. Ahora estamos asistiendo a otra de esas luchas, la lucha entre la potencia continental china contra la potencia talasocrática marítima estadounidense. Y la pregunta es, ¿cómo suelen suceder este tipo de enfrentamientos y quién suele ser vencedor? Y esta pregunta es fundamental porque determinará quién va a tener más peso a lo largo de este siglo XXI. Yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares y ahora comencemos. Os recuerdo que el Imperio Chino había sido el más poderoso del planeta durante más de 1000 años, pero que fue arrasado por las potencias occidentales y el Japón en apenas 100 años a lo largo del siglo XIX. 100 años antes de que lleguen las potencias europeas a China, China era el lugar más rico del planeta y lo llevaba siendo desde hace más de un milenio. Las potencias europeas se industrializan y destrozan a China. Y aquí una de las lecturas que se ha hecho es la siguiente, ¿no? China no desarrolló su poder naval. China se concentró en tierra, se reconcentró en sus propios asuntos, en su propia, digamos, región, pero no decidió expandirse por mar. Y eso hizo que cuando llegaron las potencias europeas con esa supremacía tecnológica en materia naval, pues pudieran destrozar a este país. Hasta las Naciones Unidas lo dicen. El 80% de las mercancías del planeta se transportan por el mar, o lo que es lo mismo, el 80% de lo que tienes ahora mismo a tu alrededor ha llegado en barco desde lejanos países. Y esto no tiene nada de nuevo. En 1960, solo 8 buques de 10.000 toneladas transportaban lo mismo que los 3.000 aviones de carga que existían en todo el planeta. Y de hecho, si nos remontamos aún más en el tiempo, hasta el siglo IV a.C., veremos que hasta los ejércitos de Alejandro Magno se aprovisionaban por el mar. Ya en las guerras del Peloponeso vemos como una potencia talasocrática, una potencia naval, Atenas, se enfrenta a una potencia continental, terrestre, Esparta. Finalmente vence Esparta. Ya vemos en las guerras mundiales cómo se enfrentan unas potencias marítimas, sobre todo el Reino Unido, contra una potencia continental, Alemania. A lo largo de los siglos se han producido muchos enfrentamientos entre distintos imperios que eran o navales o continentales. En pleno 2021 estamos viviendo nuevamente la misma pugna. Una potencia terrestre histórica como China se enfrenta nuevamente a una potencia marítima anglosajona, Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿quién y cómo saldrá vencedor de esta contienda? Lo primero a comprender es que las armadas tienen dos formas de actuar en un conflicto. En primer lugar, pueden centrarse en buscar la gran batalla aeronaval que permita acabar con la flota enemiga. En este tipo de batalla nos toparemos con los famosos portaaviones y los destructores cargados de misiles, todos ellos usando su armamento para hundir a los navíos enemigos. Cuando una flota busca la batalla, normalmente se trata de una flota que se sabe superior, pero que necesita materializar su superioridad mediante una victoria para así poder dominar los océanos. Para la flota más débil, más pobre, más pequeña, usualmente pues ha sido más atractivo atacar el comercio, los buques comerciales del enemigo que su flota. Ahora bien, también hay que decir que en realidad la flota fuerte, pues si puede, también intenta hundir el comercio contrario, ¿no? Podemos verlo incluso forzándolo un poquito en el caso de Yemen, ¿no? Los hutíes atacan determinados buques mercantes que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb. Alguna vez atacan buques de guerra, pero las menos. Los sauditas, que han liderado esa coalición árabe desde el punto de vista naval, pues básicamente se han cargado todo el comercio que pueda llegarles a los hutíes, ¿no? Entonces vemos como en realidad ambas partes intentan atacar el comercio, pero sí que se ha dado esta tendencia histórica a que, bueno, el débil, como no puede enfrentar al grueso de la flota enemiga, tiende a atacar las líneas de comunicación, los buques mercantes, empleando tácticas de todo tipo. El ataque contra las líneas de comunicación por las que transita el comercio y la logística enemiga se puede hacer de diversas formas.
usando equipos de las fuerzas especiales que coloquen explosivos en los mercantes enemigos, usando aviones con misiles que lancen ataques fugaces contra los desprevenidos mercantes, usando buques corsarios con la apariencia de barcos mercantes precisamente, usando pequeñas patrulleras o lanchas torpederas cargadas de misiles. Pero por encima de todo, utilizando una gran flota de submarinos encargada de estrangular la economía enemiga a base de torpedear buques mercantes o a base de sembrar minas inteligentes capaces de perseguir a un objetivo. La armada china está muy cómoda, vamos a poner a una distancia pues equivalente a Taiwán, a unos cientos de millas. ¿Por qué? Porque ahí le protegen todos los misiles desde tierra, le protege su propia aviación. ¿Qué sucede si solo la armada china se tiene que adentrar en el Pacífico o en el Océano Índico? Pues que está muy lejos y que solo puede contar con sus propios buques, con la aviación que lleven sus portaaviones y punto. Para China, por tanto, no es atractivo una batalla contra la US Navy en estos términos. Por tanto, lo que hacen como débiles, por así decirlo que son, y sabiendo que para atacar las líneas de comunicación del otro te tienes que ir a miles de millas, pues es utilizar el submarino, que es de los pocos materiales que me permiten atacar a las líneas de comunicación, a los buques mercantes estadounidenses de manera eficaz, ¿no? De manera masiva, como para producir unos efectos serios. A partir de ahí, también hay que apuntar que a Estados Unidos tampoco le interesaría una batalla, que esto es curioso, ¿no? Plantear que tú eres el fuerte, sin embargo no te tiene por qué interesar la batalla, porque tal y como está el equilibrio de fuerzas, tú estás bien. En realidad, Estados Unidos utilizaría su dominio naval para, a su vez, obtener cierta superioridad aérea, lo que le permitiría lanzar misiles cargados de minas navales con las que se bloquearía el acceso a los puertos chinos. Así es, igual que le sucedió al Japón, los bombarderos de Estados Unidos podrían arrojar minas en las entradas de los puertos chinos, con lo que la Armada China y la flota mercante de Pekín tendrían poco que hacer, ya que el desminado es una misión que exige mucho tiempo y muchos medios técnicos. Asimismo, Washington desplegaría su excelente flota de submarinos para barrer a la flota mercante china. A China lo que le sucedería es que no podría mover su armada mucho más allá de su costa, porque ahí empezaría a estar desprotegida. Esto es muy importante porque Estados Unidos le da una serie de opciones estratégicas muy interesantes que le dan una superioridad clara sobre China. ¿Cuáles son esas opciones estratégicas? En primer lugar, la posibilidad de lanzar una operación anfibia, es decir, Estados Unidos ya domina el mar, por tanto domina más o menos el aire sobre ese mar y por tanto ya está en condiciones de plantear, oye, ¿y si lanzamos una gran operación anfibia para recuperar Taiwán, tomar una isla de China importante como puede ser Hainan? Estados Unidos puede, 1, lanzar esa gran operación anfibia. Estados Unidos, 2, tendría una superioridad negociadora que le permitiría alcanzar unos acuerdos ventajosos, ¿no? Es decir, yo controlo el mar, tu economía se está hundiendo a cada día que pasa y por tanto si quieres alcanzar la paz vas a tener que darme mucho, ceder mucho, ¿no? Y yo me voy a asegurar de que tu poder, una vez hayas firmado ese acuerdo de paz, no vaya a crecer en el futuro, ¿verdad? Y la última opción, también muy interesante y muy sencilla, es mantener un bloqueo general e incluso apoyar ese bloqueo general de China empleando submarinos y todo eso, impidiendo que casi incluso la navegación cercana a la costa pues tenga problemas y tenga el riesgo de sufrir un torpedazo. Pues junto a eso además puedo combinarlo con bombardeos, es decir, empleando bombarderos cargados de misiles o destructores cargados de misiles, pues lanzar andanadas, misilazos por así decirlo, para acabar con la industria china, con centros de gobierno, en fin, combinar todo esto para desgastar a China. Todo esto, como veis, es gracias al poder naval y todo esto le da una ventaja muy importante a Estados Unidos, claramente. Otra opción sería la de adoptar la famosa estrategia de la aproximación indirecta propugnada por Liddell Hart. En esta, Estados Unidos adoptaría una actitud paciente, a fin de dar tiempo al bloqueo naval para que provoque sus efectos. Cuando los buques mercantes chinos o de países neutrales no puedan viajar a China, su economía se hundirá, el yuan se desplomará, la industria china carecerá de materias primas para la producción y la comida tendrá que ser racionada. Mientras esto suceda, se aplicaría la aproximación indirecta de Liddell Hart. Esto es que se realizarían incursiones y acciones en las zonas periféricas de China, evitando en todo momento que Pekín pueda movilizar su gigantesco potencial de guerra terrestre en el este de China contra la fuerza de Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, se podría apoyar a la India y a los exiliados tibetanos para lanzar una campaña militar contra el Tíbet y el Himalaya, donde las infraestructuras son escasas y el ejército chino, por ese motivo, tiene fuerzas relativamente pequeñas. También se lanzarían operaciones anfibias para capturar todas las islas chinas expuestas. Se apoyaría a la insurgencia islámica en Xinjiang o se intentaría capturar la isla de Hainan, cerca de Vietnam.
Y es que la estrategia de la aproximación indirecta propugna atacar los territorios periféricos del poder enemigo, hasta debilitarlo lo suficiente como para poder derrotarle en tierra o alcanzar un acuerdo negociado ventajoso. ¿Esto con qué lo vamos a combinar? Bueno, pues con presión a gobiernos neutrales, sobre todo gobiernos donde tenga inversiones importantes China. Todo el ejército chino, toda la armada china no puede salir de China. Y las fuerzas de Estados Unidos pueden operar en África porque en una situación de guerra estás como justificado para emplear la fuerza. Entonces tú puedes presionarle a un gobierno, estás más dispuesto a apoyar golpes de estado, este tipo de cosas sucede. El ejército puede presionar a un gobierno, puede decirle, oye, o nos apoyas o puedes tener problemas, a la vez que les ofreces incentivos, ¿no? Es decir, cancela las inversiones chinas en tu país, nacionaliza todo lo que tienen los chinos en tu país, Uganda, por ejemplo, y a cambio te vamos a inyectar liquidez. Estar constantemente, no solo permitiendo que el bloqueo surta sus efectos, sino aprovechar que está anulada China en todo el planeta para destruir todas esas costosas inversiones que llevan décadas realizando. Pero lo más interesante de todo es que Estados Unidos podría vencer sin ganar una sola batalla. Es más, podría vencer evitando participar en cualquier batalla. Por ejemplo, aunque Pekín pudiera conquistar Taiwán y hundir a cualquier buque estadounidense que trate de acceder a la isla, a Washington le bastaría con replegarse e imponer un candado en el estrecho de Malaca, a la vez que moviliza a sus socios del sudeste asiático para que dejen de comerciar con China. De esta forma, sin apenas muertos, Estados Unidos hundiría la economía china, mientras que la armada mandarina no podría atacar un lugar tan distante como Malaca, fuera del paraguas de misiles basados en tierra, ya que en tal caso los buques chinos terminarían en el fondo del mar ante una US Navy mucho más poderosa. Pero una cosa es importante. Los chinos no son tontos, han estudiado las lecciones de las guerras mundiales y han leído intensamente a los grandes teóricos de la estrategia naval en Occidente. Pekín se prepara. En el año 2000, China apenas tenía un centenar de buques de tamaño corbeta o superior. 10 años después, en 2010, Pekín ya había duplicado esa cifra hasta unos 210 navíos, mientras que en 2020 la cifra estaba cerca de los 350. En 20 años su flota se ha multiplicado por un 350%. Imaginad por un segundo los recursos económicos, industriales y humanos que un programa de este ritmo exige. Además, lo importante es que los nuevos buques chinos son mucho más modernos que sus antecesores, y al contrario que estos, no están basados en tecnologías obsoletas y extranjeras. Siempre lo digo, pero es que hay que destacarlo. Los programas de construcción navales son intensivísimos desde el punto de vista de los recursos humanos y económicos, ¿no? Recordad que se dice que una parte importante de la península ibérica no tiene árboles, básicamente porque se tuvo que construir tal cantidad de buques en determinados siglos, sobre todo a lo largo de la Edad Moderna, que se perdieron muchos bosques. Eso simboliza muy bien cómo esos programas son tan bestiales. Y siempre indican, ya digo, el auge de una potencia, un país que quiere ser más y que quiere pintar en materia naval. ¿Y por qué en materia naval? Porque al final el agua cubre 2/3 partes de este planeta y si tú quieres pesar en todo el planeta necesitas ser capaz de dominar esa autovía que es el mar. Un aspecto interesante es que la flota de submarinos diésel no ha aumentado en número, permaneciendo en torno a las 50 unidades, aunque es cierto que los diseños de la clase tipo 039 son mucho más modernos que sus predecesores. Al contrario que los submarinos, la flota de superficie china ha multiplicado su número por varios órdenes de magnitud, destacando los potentes destructores de la clase Renhai, y por supuesto los 3 nuevos portaaviones que con cada nuevo modelo demuestran ser más avanzados. Un punto yo creo que muy interesante es analizar cómo la flota de submarinos diésel china no ha crecido especialmente en cuanto a los números. Sí lo ha hecho en calidad, pero es que la flota de superficie china lo ha hecho en números y en calidad. Es decir, que el crecimiento de la flota de superficie china, esos buques de escolta, esos destructores, sobre todo estoy pensando, pues es muy superior, ¿no? En proporcional de la flota submarina. ¿Por qué China le ha dado prioridad a la flota de superficie sobre la flota submarina? Puede deberse al corporativismo, es decir, que los oficiales de buques de superficie tengan mucho más peso que los de submarinos y hayan logrado así reforzar sus propios programas. También puede deberse a una cuestión estratégica que quizás China asume que, bueno, llegado a cierto punto no necesitan más submarinos, que los que hay son los que serían necesarios y quizás prefieren invertir en buques de superficie que tienen un gran alcance, que van a permitir en este periodo de paz que sirve para preparar en el fondo cualquier conflicto, pues dar una influencia a China en todo el mundo que es más interesante. Igual es más interesante, más que estar preparado para una guerra hoy contra Estados Unidos, tener hoy una flota de largo alcance
hace que me permita aumentar mi poder a nivel mundial. Bueno, son distintas maneras de verlo, pero sí que es un hecho, yo creo, llamativo. Justo a esto hay que añadir la explotación china de la llamada fortaleza euroasiática. El geopolítico Mackinder solía hablar de esa gigantesca masa de Europa y Asia que sería invulnerable a cualquier bloqueo naval gracias a la capacidad de estar conectada por tierra. Esta idea puede ser usada para explicar la manera en la que Pekín trata de suavizar su inferioridad en el mar, estableciendo rutas terrestres. ¿Cómo explotar, no, esa fortaleza euroasiática? Bueno, pues intentando conectarla por tierra. El transporte por tierra ferroviario no es tan eficiente como el marítimo, pero también tiene cierta eficiencia y sería una manera de salvar ese bloqueo afligido por Estados Unidos. Es cierto que no es lo mismo, que no vas a poder transportar el mismo número de mercancías, pero vas a poder aliviarte un poco. ¿Y qué tienen en este sentido China? De un lado tiene esa relación con Rusia. No penséis que con Rusia no pasa nada, es decir, Rusia teme mucho toda la inmigración china que hay ahora mismo en Siberia y teme mucho que algún día China intente recuperar esos territorios históricos del Imperio Chino. Sin embargo, por ahora hay una convergencia de intereses. Rusia está, aislada por Occidente, Rusia le va a vender mucho gas, tiene el famoso transiberiano, es decir, que Rusia puede ser una válvula de escape para China, que además le une con el importantísimo mercado europeo. Y del otro lado tenemos la iniciativa de la Ruta de la Seda famosa y la asociación entre China y Pakistán. Ahora mismo los excelentes acuerdos económicos de China, ya no solo con Pakistán sino con Irán, generan una cadena terrestre que va desde China hasta el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Irán en estos años ha logrado construir el creciente chií, que va Irán, Irak, Siria, Líbano y Mar Mediterráneo. Entonces, en tanto Pakistán hace frontera con Irán y China está cultivando las relaciones con ambos, pues de alguna manera China sí que no está aislada por tierra, esa es la realidad. Cuando si pensamos en las guerras mundiales, Alemania sí estaba aislada por tierra en general. Volviendo a los planes militares, el reto de cualquier potencia terrestre es aprovechar su medio natural para ganar una posición de ventaja ante la potencia marítima. Por ejemplo, capturando por tierra determinados puertos y estrechos, para a continuación convertir sus recursos en poder naval y así tratar de competir con la potencia naval. A su vez, la potencia naval intenta eso mismo, solo que con el objetivo inverso, intervenir en tierra. Es interesante porque, por ejemplo, Colin Gray hace la distinción entre la potencia naval y la potencia marítima. Entonces, ¿cuál es cada una? Bueno, pues la potencia naval simplemente es aquel país que ha logrado construir una potente armada, ¿no? Básicamente. Entonces, si yo tengo mis destructores, mis portaaviones, mis submarinos, tengo una flota maja, pues ya soy una potencia naval. Que esto sería, por ejemplo, podríamos decir hoy día China o la Unión Soviética en los años 70 y 80, ¿no? Con distintos almirantes que dieron un impulso enorme a su flota. En esos años, pues, de hecho, la Unión Soviética tuvo bases por todo el mundo, en fin, se expandió mucho y en ese sentido pues era una potencia naval. Sin embargo, la potencia marítima es un paso más allá. La potencia marítima es una en la que incluso social, culturalmente, hay una cultura marinera, una cultura del mar. El mar está presente en todo, desde la educación de los niños. La vida se hace en el mar tradicionalmente, es decir, la pesca ha sido históricamente muy importante. Se dan una serie de factores que hacen que la potencia marítima sea ya no solo un país con una buena armada, sino un país que mira básicamente hacia el mar, que eso China aún no lo sería, y Estados Unidos, pues bueno, podríamos decir que sí que lo es, ¿no? Y es un país que ha mirado mucho al mar históricamente, y es un país, sobre todo desde las tesis de Mahan a finales del siglo XIX, tienen unas redes de bases importantes, las siguen manteniendo, en fin, tienen un pensamiento pues muy orientado al mar en ese sentido. Pero bueno, señores, creo que ha quedado algo interesante, curioso, analizar las cosas desde esa óptica tierra contra mar. Ya veremos, China está muy centrada, cada vez más centrada en el mar. Ese fue quizás el error histórico del Imperio Chino y el error que quizás está intentando corregir esta China comunista. Pero bueno, señores, eso ha sido todo, espero que os haya resultado interesante. Os recuerdo que a lo largo de diciembre y a lo largo de enero vamos a tener unos webinars en Political Room, unas charlas de hasta 4 horas sobre, de hecho suman 8 horas cada una, sobre, de un lado los países árabes, de otro lado los mercenarios en la época moderna, ¿no? ¿A qué se dedican los mercenarios hoy día? ¿Cómo son? ¿Cómo los emplean los estados? Los mercenarios de Wagner rusos, todo ese tipo de cosas. Por 10 euros al año suscribiéndose a Political Room tendréis acceso a todo este contenido. Por tanto, yo creo que es una oportunidad muy buena para adquirir bastante conocimiento a un precio muy bajo. Con el tiempo, 10 euros al año va a ir subiendo. Pero bueno, señores, ya digo, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Os pido que me apoyéis en Patreon, que últimamente ya se suma muy poquita gente a apoyarme en Patreon. Y bueno, yo creo que es algo que siempre nos da una estabilidad y una seguridad, precisamente hablando de lo del sindicato, ¿no? De youtubers y tal.
aquí estamos al final ganándonos la vida y punto. Así que bueno, eso, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, os dejo los enlaces todos ahí abajo en la caja de comentarios. Y nada, eso, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra.